Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición de Nexos y además en una ocasión muy especial, el aniversario del programa que llega a 22 años al aire en la televisión de servicio público. El 17 de marzo de 2003 se transmitió por primera vez Nexos. No podemos dejar pasar más de 2 décadas de hacer televisión con enfoque de derechos humanos y en formatos accesibles sin detenernos a celebrar, pero también a reflexionar sobre los desafíos para la verdadera inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Les saluda desde la Universidad de Costa Rica María Fernanda Jiménez y le invito a acompañarme la siguiente media hora. Una de las principales misiones de Nexos es dar voz a las personas con discapacidad y personas adultas mayores para denunciar las barreras que la sociedad les impone. Para comenzar, le presentamos la siguiente información con los temas que más preocupan al movimiento de personas con discapacidad en Costa Rica. Sigue preocupando los pocos avances o más bien el estancamiento de avances en materia de reconocimiento del derecho a la capacidad jurídica y acceso a la justicia. Y también, por supuesto, sigue preocupando el tema de acceso real a los sistemas de salud en términos generales, porque la mayoría de las personas se enfrentan ahorita a tener que hacer una judicialización de sus circunstancias para poder acceder a la atención oportuna de los servicios de salud que son más urgentes. Es algo que va mucho también con la política internacional, digamos, con todos estos vuelcos que están teniendo muchos gobiernos, digamos, que buscan reducir como los apoyos del Estado en general, y muchos de esa reducción o de esa llamada austeridad empieza por impactar los proyectos, los programas que tienen que ver con personas con discapacidad. Entonces siento que hay una percepción de que muchos derechos, muchos programas pues se están cerrando o se les está cortando presupuesto. Eso se suma ya al grave estado de los derechos de las personas con discapacidad que venimos arrastrando históricamente desde la constitución del país. Pero sí hay evidencia clara de que los datos de la ENADIS reflejan que la situación en razón de avance en nuestros derechos pues es casi nula, ¿verdad? Por ejemplo, en primer lugar, la población con discapacidad ocupa un importante número, ¿verdad? Dentro de los datos poblacionales, somos alrededor del 18%, según la ENADIS actual el 17,2% de la población con discapacidad, y esto también es importante decirlo, se presenta más en la población en cuanto más edad tiene la persona. Esto quiere decir que en un país que avanza hacia la adultez mayor como una de las poblaciones más representativas, puede inclinar entonces que los datos de discapacidad aumenten significativamente en los años venideros, puesto que la mayoría de las personas que son parte de la población con discapacidad son adultos mayores, son 37% del total. Pero entonces podríamos hablar de que entre las situaciones más complejas que tenemos es que las personas que están fuera de la fuerza de trabajo son el 55,8% del total de la población, y los que están dentro de la fuerza de trabajo no quiere decir que tengan un trabajo asalariado con caja del Seguro Social y todas las garantías, sino que son personas que tienen una ocupación, pero esa ocupación puede ser informal, puede ser un trabajo que no alcanza ni siquiera las 8 horas diarias, o puede ser inclusive un trabajo que en lugar de recibir una remuneración real, recibe un estímulo o un subsidio. Se está reportando una disminución importante en el presupuesto al programa de asistencia personal, ¿verdad? Que lo cubre la ley 9379 de asistencia personal y autonomía, donde muchas personas nos reportan, por ejemplo, que se les han rebajado las horas que tienen de asistencia personal, o también ha habido una burocratización, por ejemplo, en la forma en la que se pedían los servicios de apoyo. Se han presentado varios proyectos de ley que atentan directamente contra los derechos de las personas con discapacidad, que creo que no ha habido otra coyuntura donde haya pasado tanto. Podemos mencionar 3 proyectos de ley que el Movimiento Nacional de Discapacidad ha tenido que hacer frente. El primero, tal vez el más sonado, es el de la extensión de la vida útil de los autobuses, ¿verdad? Es un proyecto que se presentó y que pretendía
aumentar la vida útil de los autobuses y esto va en contra de la ley 7600, ¿verdad? Amparada por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que limita la extensión de la vida útil de los autobuses justamente por los requerimientos que tienen que tener los buses para que sean totalmente accesibles, ¿no? Partamos del hecho de que ya de por sí muchos buses en muchas comunidades no son accesibles, ¿verdad? Y que muchos buses presentan serias limitaciones y obstáculos para las personas con discapacidad, también para las personas adultas mayores, para las mujeres embarazadas. También se presentó un proyecto para el cierre del programa de educación para personas sordas adultas, ¿no? Es un proyecto que se intentó cerrar justamente con una lógica totalmente económica, ¿no? Y que también generó que hubiesen marchas, movimientos, ¿no? En temas de educación, a mí me tiene alarmada significativamente el tema de cómo estamos, porque solo el 53.4% de las personas con discapacidad están logrando tener algún nivel educativo de primaria o inferior a primaria. O sea, el 53.4% solo llega a algún nivel de preescolar, primaria, y solo el 13,5% logra concluir exitosamente la secundaria. También se presentó un proyecto para taxar, digamos, para que los instrumentos de apoyo, ¿verdad? Los digamos, prótesis, sillas de ruedas, bastones, tuviesen impuestos, ¿no? Ahorita están exentos y se presentó un proyecto para que se pudiesen gravar con impuestos. Además, hay que tener muy en cuenta que la mayoría de las personas con discapacidad viven en situación de pobreza, ¿no? Hay una relación entre discapacidad y pobreza, entonces esto pone en mayor riesgo a las personas con discapacidad, les pone en una mayor situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Si las personas con discapacidad no pueden estar agarrando un taxi o un Uber, ¿verdad? Además muchos tampoco son accesibles. Si ya por sí hay dificultades para acceder a estos equipos de apoyo, si tienen impuestos van a ser más caros, entonces todo eso se dificulta mucho más. Se volvió algo perverso el sistema de medición de la pobreza y no está aplicando adecuadamente la canasta básica derivada de la discapacidad ni la reglamentación o la normativa existente para medir la pobreza que establece la Ley de Autonomía Personal. Entonces, cuando en una misma familia pueden vivir dos personas, aunque estas dos personas dependan exclusivamente, digamos, mamá e hija, del subsidio de la pensión del régimen no contributivo, que es por pobreza y parálisis cerebral, autismo o espina bífida, aunque vivan de eso, aparecen como no pobres en el sistema. Además, esta valoración, digamos, de pobreza que se está aplicando incumple al 100% con la establecida en la Ley de Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, que dice que es pobre la persona que no tiene recursos para cubrir canasta básica, canasta derivada de la discapacidad y recursos suficientes para la atención de productos de apoyo y asistencia personal. Si las personas no logran tener esos tres recursos, en principios, a la luz de la Ley 9379, están en pobreza. Y además de esto está la línea de pobreza por discapacidad que se había construido en alianza entre CONAPDIS y el IMAS en el año 2017 aproximadamente, pero nada de esto se está aplicando. Entonces hay un montón de gente que efectivamente está en pobreza e incluso en pobreza extrema que no está calificando por ajustes de medición que aplica el SINIRUE, el IMAS y la interinstitucionalidad en general. Esto ha significado un recrudecimiento de las situaciones de pobreza que enfrentan las familias en situación de discapacidad y ha significado la exclusión del sistema educativo muchísimas veces porque no hay cómo cubrir la oportunidad de que una persona con discapacidad que requiere asistencia personal, transporte especializado, alimentación y pañales logre ir a la escuela cuando todos estos servicios no se le están otorgando por parte del Estado. Culturalmente, Costa Rica, así como la mayoría de los países de Latinoamérica y tal vez del mundo, ha tenido una cultura de discriminación, de burla, de mofa hacia las personas con discapacidad, ¿verdad? A un nivel simbólico nunca hemos sido reconocidas como personas, digamos, iguales a otras, ¿no? Por eso también se han hecho leyes, campañas y tal.
y se han hecho esfuerzos justamente para revertir esta forma estereotipada de trato hacia las personas con discapacidad, ¿no? Lamentablemente hemos visto cómo muchos discursos y estereotipos han vuelto a salir a luz pública y muy lamentablemente también de las palabras del señor presidente, ¿verdad? Esto obviamente legitima y da como cierto permiso para que las personas vuelvan a actuar de esta forma, ¿no? Entonces estamos en una coyuntura donde la discapacidad, así como otras formas de diversidad, pues se están volviendo a ver como malas, degeneradas, raras, y eso se va a ver en lo cotidiano, en el trato entre las personas, y muy específicamente también se ve en las escuelas, en los casos de bullying. Por ejemplo, nosotros desde el movimiento hemos tenido reportes y denuncias de un aumento considerable de casos de bullying, y muy especialmente también hacia niños y niñas del espectro autista. La ENADIS de por sí ya decía en datos generales, ¿verdad?, que era preocupante el porcentaje de discapacidad que enfrentan, de violencia que enfrentan las personas con discapacidad. Un 55,5% de las personas con discapacidad ha sufrido violencia emocional, gritos, insultos, humillaciones, descalificaciones, ¿verdad?, bullying, entre otras. Un 30% ha experimentado violencia física, desde jalarle el pelo hasta empujarlo, pegarle patadas en la casa o en la calle. Esto lo dice la ENADIS así de claro. Y hay que recordar que la ENADIS además le pregunta a una persona mayor de 18 años que esté en la casa que conteste el teléfono, y no necesariamente a la persona con discapacidad. O sea que ese 30% de violencia física y ese 55% de violencia emocional o psicosocial puede ser mucho mayor. El lenguaje no es solo cuestión de forma, es el reflejo de la sociedad que utiliza ese lenguaje y es el reflejo de lo que piensa esa sociedad. Es necesario que como sociedad entendamos primero que la discapacidad es una situación que se presenta en casi el 20% de la población. De hecho, en el caso de las mujeres somos el 21,3% del total de mujeres estamos en situación de discapacidad. Y que esto no es algo que solo le afecte a un grupo de una minoría por ahí que nadie conoce, sino que es algo que puede afectar a cualquier persona. Bueno, también acercarse a las personas con discapacidad, ¿verdad? Hablar con nosotros, con nosotras, entablar diálogos, saber cuáles son nuestras necesidades, siempre de un marco de empatía y de respeto. Siento que a veces las personas tienen miedo a acercarse a las personas con discapacidad o en situación de discapacidad porque creen que nos vamos a enojar si dicen una palabra incorrecta o un término que no es, pero creo que no es el caso. Hay que tener claridad de que no es que no importe cómo le diga, no importa si le digo minusválido, inválido, discapacitado, tontito, mongolito, sí importa. Esa forma de referirse a las personas va directo a la dignidad de la persona con discapacidad y de su familia. Con David en Senare y la doctora Melvin nos dijo. Los retos son muchos para que las personas con discapacidad puedan tener acceso real a todos los derechos en igualdad de condiciones, pero sin duda todas las personas tenemos una gran responsabilidad para cambiar esta realidad con acciones concretas en nuestras comunidades, lugares de trabajo y en las organizaciones a las que pertenezcamos. También debemos poner atención al incumplimiento de derechos por parte de las instituciones y exigir que el Estado responda a sus obligaciones. Sea parte de nuestra comunidad virtual para estar al día con las herramientas que le permiten hacer esa incidencia. Encuentra el programa como Nexos UCR en las redes sociales. Ahora vamos a una pausa y en nada estaremos de regreso para conocer las principales problemáticas país con respecto a los derechos de las personas adultas mayores. Estamos de regreso en Nexos y en el marco del 22 aniversario del programa, hoy estamos presentándole un especial sobre los principales desafíos para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Costa Rica es un país cuya población envejece de forma acelerada y se prevé que haya una inversión de la pirámide poblacional en las próximas décadas, es decir, habrá más personas adultas mayores que personas jóvenes. Es urgente para el país no solo atender las necesidades básicas insatisfechas de las personas mayores de la actualidad, sino generar políticas y estrategias que favorezcan el envejecimiento saludable y activo, así como garantizar la calidad de vida en la vejez.
Hay que entender una dinámica de que la población adulta mayor en Costa Rica va a llegar a tener un peso importante en la toma de decisiones en los próximos años. Y no es que no lo tenga ahorita, pero la base demográfica va a ser muchísimo mayor. Hay que entender de que Costa Rica está en un proceso de transición que va a llegar a necesitar más y mejores servicios, más y mejor calidad en la atención a los servicios. Pero hay que entender que también hay un porcentaje de la población hoy en día que vive en condición de pobreza extrema. Hay que entender que hay un porcentaje también muy alto que vive solos, digamos, que no tienen una compañía cercana o no tienen, digamos, ese acompañamiento de los familiares. Hay que entender que hay un porcentaje muy alto de personas que son abandonadas en hospitales o en centros diurnos, que literalmente se vuelven repositorios de personas, y eso es importante tratarlo de esa manera. Hay que entender de que hay personas en el área rural que le están pasando muy mal y hay personas en el área urbana que le están pasando muy mal, más allá de la percepción, por ejemplo, de aquel familiar cercano, aquel abuelo o abuela que nosotros tenemos en nuestro núcleo familiar, que podemos tener ciertas características. Hay evidencia que apunta a que hay personas que le están pasando muy mal, como también hay evidencia de que hay personas que le están pasando muy, muy bien. El asunto es cuáles serían las políticas públicas necesarias que tenemos que atender, no para hoy estamos en la parte de la mitigación y eso es un poco complicado de visualizar, sino cuáles van a ser las políticas que se requieren a 10, 15 años, cuando toda esta base demográfica, que hoy está entre los 40, 50 o 60, va a llegar a un proceso de envejecimiento de 65 años y más, y tal vez no se han hecho las acciones necesarias dentro del ámbito de la política para atender esas necesidades. Entonces, si no atacamos eso hoy con la información que ya tenemos, dentro de 20, 30 años la problemática va a ser muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque no invertimos en infraestructura, porque no invertimos en atención, porque no estamos invirtiendo en esquemas diferentes para la sostenibilidad de las pensiones como tales. Y nos estamos olvidando de un efecto, digamos, importante que trajo la pandemia, que fue la despersonalización. ¿Eso qué quiere decir? La pandemia trajo muchas ventajas, pero también trajo desventajas asociadas a, digamos, el desenchufe de las personas adultas mayores de un núcleo familiar o el autoaislamiento por miedo. Entonces, esas son algunas características de lo que hoy tenemos, de lo que va a pasar si no hacemos cosas. Efectivamente, el país tiene que prepararse y en este sentido los servicios de atención en salud tienen que prepararse para atender a la población que ya padece un tipo de enfermedad, pero también para prevenir a las poblaciones más jóvenes para que no lleguen a padecer estas enfermedades. Y la preocupación radica fundamentalmente en que hay población joven que ya tiene aspectos que son a considerar como el tema de la diabetes o como el tema de la hipertensión, ¿verdad? Que luego va también a generar en otras enfermedades. Un aumento en la expectativa de vida, eso quiere decir que una vez que la persona adulta mayor se jubila, va a vivir más años con esa pensión. Y los sistemas de pensiones están proyectados para cierta cantidad de años de vida de la persona jubilada. Entonces, eso está obligando a revisar si los sistemas, por ejemplo, que hay en Costa Rica, están en este momento preparados para atender esa cantidad de años que va a vivir la persona adulta mayor. Y sobre todo, y es el segundo factor, es si la pensión que le va a corresponder es suficiente para atender una vida de calidad una vez que esa persona está jubilada. Porque hemos identificado situaciones en que la persona, cuando se pensiona, más bien entra en condición de pobreza o de extrema pobreza porque no le alcanza el monto de la pensión. Entonces también se está trabajando a nivel país, y en ese sentido desde el Observatorio del Envejecimiento hemos hecho algunos aportes en la Comisión de Reforma de Pensiones que convocó la Superintendencia de Pensiones.
Hay un estudio que también lo mencionamos nosotros en el primer informe, y es que señala que las personas adultas mayores en Costa Rica, si bien es cierto, tienen una expectativa de vida elevada con respecto a la demás población a nivel mundial, también es cierto que más de la mitad de esos años que tenemos como expectativa de vida adicional los padecemos con algún grado de enfermedad o discapacidad. Entonces, este tema es muy importante, ¿verdad? Porque si todos queremos vivir una larga vida, ¿verdad? No sería, ¿verdad?, una recomendación que más de la mitad de esos años sean con un tema de enfermedad, con un tema de discapacidad, ¿verdad? Y eso hay que ponerle también un acento importante para trabajarlo en edades más tempranas. La mujer que no quiera tiene que ser linchona. Estamos discutiendo, hágale con Ataona. Y si me sale chúcara la manso porque no es la primera que ha avanzado. De 10 solo. De acuerdo con la encuesta nacional de uso de tiempo del INEC, que fue una de las fuentes que utilizamos para este segundo estudio, es interesante ver mucho el tema de la socialización de las personas, ya sea en centros diurnos, o que van a los parques, o que salen a espacios de recreación, o a caminar a ciertos espacios, en donde hay que entender que esa dinámica y en el bombardeo de las noticias hoy en día, puede llegar a cambiar o alterar en función de que, del miedo de que las personas puedan salir a disfrutar un espacio en un parque, pero también hay que ver cuál es la responsabilidad social que tienen las municipalidades para darle mantenimiento a ese parque o a esa infraestructura. Hay que entender si el acceso a los servicios públicos, pensemos en el transporte, es accesible para una persona o no. En otro estudio que estamos próximos a lanzar hay un tema asociado también a la calidad de los centros diurnos. Hay personas que literalmente, si no existieran esos centros diurnos, no socializan, no alimentan y eventualmente no tienen con quién compartir. Pero eso presenta un reto a nivel de la sostenibilidad. Si vamos a hacer más y si esos más van a requerir de esos servicios, alcanza con lo que se tiene, alcanza con la cobertura. Es suficiente la alimentación que se les da a las personas en donde si no van al centro, no desayunan, no almuerzan, no cenan, ¿verdad? Entonces esas son características que dentro de esa gran encuesta uno puede visualizar. Y otro tema también interesante que tiene que ver con quién va a cuidar a las personas. El tema de los cuidadores. Desde la facultad y la cátedra de envejecimiento se han hecho esfuerzos también para tratar de sensibilizar, de formar, de educar a estos cuidadores y también de posicionar el tema en la discusión. Entonces yo creo que el uso del tiempo va a cambiar, sí, significativamente, porque vamos a tener una población que ha sido expuesta a otras tecnologías y a otros esquemas, pero también vamos a tener el mismo patrón en otras partes del país. Pensemos en las zonas costeras, pensemos en las zonas indígenas, pensemos también en zonas un poco más retiradas del gran área metropolitana, en donde tal vez ir al parque no es tan sencillo, o ya no es atractivo porque ya no hay bancas o ya no hay espacios, ¿verdad? Entonces es complicado, dimensionar qué va a pasar, pero sin duda vamos a tener una transformación también en esos espacios, o se requiere una transformación. Tenemos como resultados que hay que cada vez, como va creciendo la población adulta mayor, efectivamente los servicios de salud se ven saturados de población adulta mayor, los servicios de emergencia, los servicios de atención, los internamientos. Todo esto es una cadena que tiene que efectivamente visualizarse para que no solo la infraestructura sea, digamos, una herramienta fundamental en la atención, sino también el personal médico, ¿verdad? Yo creo que la necesidad de investigar, la necesidad de contar con buenos registros administrativos, la necesidad de visualizar, por ejemplo, que el expediente electrónico, el EDUS o los ATAPs puede brindar mucha información, pero se requieren acceso a, o el poder visualizar de que sí o sí se requieren estudios especializados en población adulta mayor, llenaría muchos de estos vacíos y muchas de estas inquietudes que hoy estamos conversando. El simple hecho de, por ejemplo, visualizar qué lo angustia, qué lo preocupa, el visualizar si los recursos que tiene actualmente le alcanzan para comprar más allá de una lata de atún o para comprar más allá de una galleta de soda,
o si realmente la persona se siente seguro tan siquiera caminando, digamos, en las aceras, o si las aceras son lo suficientemente seguras para que las personas caminen. Creo que si el país no hace una inversión, digamos, estratégica en sistematizar, en levantar información, en levantar datos, nos vamos a tener que seguir realizando investigaciones muy puntuales o haciendo supuestos muy grandes, digamos, y sobre esos supuestos es muy difícil tomar decisiones a mediano o largo plazo. Tenemos que hablar de un derecho a la vivienda, ¿verdad? Personas que no tienen recursos, muy pocos o que viven en viviendas no muy adecuadas, efectivamente son elementos que luego van a incidir en un tema de calidad en la vejez. El tema de también del acceso a la educación, del acceso a la participación social en diferentes aspectos de la vida diaria, el derecho realmente a contar con una calidad de vida hasta el último día de sus vidas. Hay un estereotipo que ha costado eliminar, que es la idea de que la persona adulta mayor se jubila y se convierte más bien en una carga familiar. Cuando por esa expectativa de vida creciente, cuando se jubila, por ejemplo, según el régimen en el que está, pero pensemos a partir de los 65 años, es una persona todavía con mucho tiempo de vida por delante, con mucha experiencia, que en muchas familias más bien constituye un aporte valioso a ese ambiente familiar, a esa unidad de la familia y a ofrecer, por ejemplo, apoyo a sus hijos e hijas que laboran, a sus nietos que muchas veces necesitan algún tipo de apoyo en la parte de educación formal. Entonces es un elemento valioso. De igual forma, entran en una nueva etapa en donde si tienen ingresos suficientes pueden participar en grupos comunitarios, aportando también a la comunidad, no solo a su familia, sino a la comunidad. Entonces hay que superar el estereotipo de que las personas pensionadas, adultas mayores, constituyen una carga y cuando más bien es un aporte a la familia y a la sociedad. Con estos retos para motivarnos a actuar, finalizamos esta edición especial de Nexos en sus 22 años al aire. Renovamos nuestro compromiso con los movimientos por los derechos de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Con estos preocupantes retrocesos en la inclusión queda en evidencia la necesidad de espacios de comunicación como este programa, en donde hemos celebrado las conquistas de las organizaciones de activistas, pero también señalamos cuando los derechos de las personas con discapacidad y adultas mayores se ven violentados. Le esperamos la próxima semana con un nuevo estreno de Nexos en donde promovemos la inclusión haciendo televisión con sentido. Le deseamos una muy feliz semana.